Capítulo 5. Alesia permaneció en su habitación haciendo un esfuerzo por no llorar como deseaba hacerlo. Se sentía como si estuviera atrapada en un remolino dando vueltas y vueltas hasta que ya no era capaz de pensar. Tenía miedo de que cualquier actitud que asumiera perjudicara a Charis. No podía imaginarse lo que su prima iba a pensar cuando se enterara de su compromiso con Lord Kynaston. A menos que se diera cuenta de que era un subterfugio al cual se había visto obligada a acceder para poder ganar tiempo. Todo resultaba tan complicado y amenazador que Alesia permaneció sentada con la cara oculta entre las manos y temblando hasta que se percató de que era la hora de la comida y resultaría muy extraño si ella no se presentaba a comer. Tenía miedo de enfrentarse a las preguntas que los demás invitados le iban a hacer si Lord Kynaston ya les había hablado acerca del supuesto compromiso y oró porque no dijera nada por el momento. Si solo se esperara unos cuantos días dándole a ella tiempo para poder escapar a París y de allí a casa. No estaba muy segura de cómo iba a poder hacerlo. Todas las maneras imaginables de escapar de aquella situación le habían pasado por la mente y cuando empezaba a considerar una de inmediato otra tomaba su lugar. Finalmente decidió acomodarse el cabello y cuando se vio ante el espejo advirtió que estaba muy pálida. Después bajó a la planta inferior y se dirigió al gran salón donde sabía que Lady Lilian y los demás invitados estarían reunidos. Para alivio suyo Willy se encontraba allí y él de inmediato vino a su encuentro para decirle: «Buenos días Afrodita. Permítame decirle que hoy está aún más bella que ayer». Alesia sabía que la estaba embromando diciéndole el apodo por el cual conocían a Charis en Londres, así que le correspondió con una leve sonrisa. En cuanto ambos se acercaron a los demás invitados, Lady Lilian expresó con ira: «Lady Charis, tengo entendido que esta mañana salió usted a montar. Dado que yo soy la anfitriona, hubiera sido lo correcto que usted me hubiera informado a dónde iba». «Lo siento mucho», respondió Alesia con humildad. «Pero usted no se había levantado y yo no hubiera querido molestarla». «No me hubiera molestado», respondió Lady Lilian de una manera desagradable, «y yo le hubiera hecho ver que siendo una mujer joven y soltera podía comprometer su reputación cabalgando y sin una dama de compañía». A Alesia nunca se le ocurrió que debió de llevar a una acompañanta, así que se quedó mirando a Lady Lilian desconcertada. Antes de que pudiera defenderse, Willy intervino: «En realidad, Lady Lilian, en la actualidad esos convencionalismos no son necesarios y menos aquí en Cambrai. Además puede estar segura de que su señoría y Lady Charis no se encontraron a solas ni un momento, pues a cualquier lugar que hayan ido de seguro se encontraron con cientos de curiosos que salieron a verlos». Lady Lilian lo miró con una expresión de disgusto en los ojos, pero antes que pudiera decir algo la señora Belton entró en el salón saludando a todos y hablando acerca de lo bien que había dormido. «¡Qué camas tan cómodas, mi querida Lady Lilian!», exclamó ella. «Le aseguro que dormir en la que usted me asignó es como flotar sobre nubes». «Debe usted felicitar al dueño del castillo», observó Lady Lilian cuando en aquel momento anunciaron al duque de Saint-Brieuc. «Estoy segura de que a él le complacerá saber lo acogedora que encuentra usted su casa». El duque, quien estaba muy elegante y nada inglés, le besó la mano a Lady Lilian y le dijo algo en voz baja que sin lugar a dudas la complació. Enseguida él prosiguió saludando a todas las damas en el salón hasta que al llegar junto a Alesia le dijo: «Lady Charis, me quedé admirado cuando la vi en Londres en un baile de Devonshire House, pero ahora está usted aún más bonita de lo que yo la recordaba y me siento muy honrado de que mi casa sirva de marco para su belleza». Al escuchar aquello, Alesia se sonrojó en el momento en que Lord Kynaston entró en el salón. Saludó a algunos de los invitados y extendiéndole la mano al duque le dijo: «Es un honor tenerlo aquí, señor duque». «Por el contrario», respondió el aludido, «soy yo quien se siente muy honrado de que esté usted hospedado en mi casa. Espero que le hayan provisto de todo lo necesario». «No tengo ninguna queja», contestó Lord Kynaston con una sonrisa, «y ahora que se encuentra por estos rumbos espero tener el placer de poder atenderlo cuando no tenga usted otros compromisos». «Su señoría es muy amable», repuso el duque. Este habló con lo que parecía ser una franca sinceridad, pero al ver a los dos hombres,
uno frente al otro, Alesia tuvo la extraña sensación de que en realidad el duque no se encontraba tan a gusto con su huésped como pretendía demostrarlo. Ignoraba por qué pensaba así, pero le pareció que mientras los labios de él sonreían sus ojos mostraban mucha dureza. A pesar de todo nadie pudo resultar más alegre y divertido durante la comida que el duque. Eran 10 personas las presentes, pero él logró mantener la atención de todos con sus anécdotas y sus comentarios negativos acerca de Bonaparte y lo que éste le había hecho a Francia. Un monstruo que ha destruido a nuestros jóvenes y dejado al país tan empobrecido que nos llevará por lo menos una generación el poderlo enderezar. Entiendo sus sentimientos, Saint-Brie, dijo Lord Kynaston, y antes que nos pongamos pesimistas permítame darle algunas buenas noticias. El silencio se hizo a su alrededor y todos los comensales lo miraron con expectación. Entonces él empezó a decir: quiero que usted me felicite antes que nadie por ser yo un hombre muy afortunado. He logrado convencer a la bellísima Lady Charis de que se convierta en mi esposa. Por un momento reinó un silencio total y Alesia vio aparecer una expresión de furia en los ojos de Lady Lilian. Willy se hizo cargo de la situación y poniéndose de pie con la copa en alto exclamó: bravo Drogo, aunque me hayas ganado la partida te felicito de todo corazón. Para usted Lady Charis mis mejores deseos y que los dos sean felices hasta el fin de sus días. Todos los demás, excepto Lady Lilian, se incorporaron para brindar por Lord Kynaston y Alesia. Como se sentía muy turbada, Alesia no se levantó deseando que una vez terminados los brindis ella no tuviera que hablar mucho. Entonces, cuando todos tomaron asiento, una vez más las voces de los invitados fueron subiendo de volumen poco a poco declarando lo sorprendidos que estaban pues no tenían idea de que Lord Kynaston hubiera conocido a Lady Charis antes de su llegada y por supuesto preguntando cuándo tendría lugar la boda. Aquella era una pregunta pertinente y por suerte para Alesia, ella escuchó a Lord Kynaston cuando respondía: desafortunadamente no podemos apresurarnos mucho. Charis desea casarse en Londres y a mí me será imposible alejarme de aquí por varios meses, sobre todo ahora que el duque de Wellington se dispone a viajar a Cheltenham para descansar y hablar con el gabinete acerca del número de hombres que debemos conservar en el ejército de ocupación. Esto reanudó las inevitables discusiones que Alesia ya había escuchado acerca de si un ejército tan grande era realmente necesario y si en realidad los rusos constituían o no una amenaza. También se dio cuenta de que el duque casi no tomaba parte en aquella discusión en la cual todos los demás parecían muy interesados. Se preguntó qué era en realidad lo que pensaría el duque acerca de que su castillo y su país estuvieran ocupados por extranjeros y si a pesar de haber ayudado a los ingleses para derrotar a Napoleón ahora resentiría que estos tuvieran tanta autoridad en su tierra natal. Al observarlo, Alesia pensó que cuando él miraba a Lord Kynaston sus facciones parecían afilarse y cuando la comida hubo terminado él se acercó a Lady Lilian y comenzó a coquetear con ella de una manera que a Alesia le pareció descarada. Pensó que debería ser porque en realidad ella tenía poca experiencia para analizar a las mujeres sofisticadas, por lo que el comportamiento de Lady Lilian se le hacía tan poco modesto e inadecuado. Parecía como si ella incitara al duque y coqueteara con él de una manera que a Alesia le parecía impropia para una dama. Lord Kynaston era consciente de lo furiosa que Lady Lilian se sentía por el anuncio de su compromiso y sabía que su coqueteo con el duque le estaba diciendo que en el mundo existían otros hombres además de él. Asimismo sabía cuáles eran los sentimientos de ella hacia él y que tarde o temprano tendría que enfrentarse a una escena desagradable que esperaba poder evitar. Para retrasarla lo más posible salió de la casa en cuanto pudo pretextando que lo estaban esperando en los cuarteles donde el duque lo había mandado llamar. Una vez que Kynaston se hubo marchado el resto del grupo también desapareció. Alesia estaba segura de que la señora Belton se apresuraría a escribirle a sus amistades narrándoles el viaje y sin lugar a dudas informándoles acerca del compromiso de
Lady Charis. Cuando ella salió del salón, Lady Lilian se encontraba sentada en un sofá con el duque de Saint-Brieuc. Este le sostenía una mano entre las suyas y hablaba en voz baja de manera muy íntima. Alesia no estaba muy segura de lo que debía hacer y se dirigió a un salón donde había visto muchos libros y de allí a un invernadero que obviamente había sido anexado al edificio en épocas posteriores. En él había una jaula con varios pájaros pequeños que le parecieron muy atractivos. Mientras los contemplaba, escuchó voces extrañas que provenían de debajo de ella y se preguntó de quiénes podían ser. Al mirar hacia afuera distinguió a dos hombres que salían de debajo del invernadero y supuso que se habían estado ocupando de la calefacción del lugar que subía a través de unas rejillas de hierro colocadas en el suelo. Aquello era algo que había visto en la casa de su tío en Inglaterra y sabía que si el invernadero incluía algunas plantas exóticas de las llamadas de tierra caliente, estas tenían que mantenerse a temperaturas elevadas. Los hombres dejaron caer la puerta horizontal por la cual acababan de salir y hablando en un dialecto desconocido para Alesia se alejaron de allí. Ella escuchó que uno de los hombres le decía al otro: "Ce qui nous manque maintenant es le cosmétique". Ella sabía que aquello quería decir: ahora todo lo que necesitamos es le cosmétique. Sin embargo, no sabía lo que significaba le cosmétique dentro de aquel contexto y supuso que quizás sería una expresión coloquial con la cual no estaba familiarizada. Se dispuso a mirar una vez más a los pájaros y a las flores y viendo que en realidad estas no eran muy impresionantes, supuso que el duque no habría tenido tiempo de restaurar el invernadero después de su regreso a Francia. Por fin, regresó a la habitación donde se encontraban los libros y le costó trabajo encontrar algo que le interesara leer. Después de unos momentos encontró dos que sabía iba a disfrutar y se sentó en el pretil de la ventana recostada en los postigos que estaban abiertos. Las largas cortinas de terciopelo actuaban como pantalla entre ella y el resto de la habitación. Había leído ya varias páginas y comenzaba a interesarse en el argumento cuando escuchó que abrían la puerta y dos personas entraban en la habitación. Como no tenía deseos de ser interrumpida, Alesia recogió las piernas que mantuviera cómodamente extendidas sobre los cojines del asiento y esperó a que aquellas se marcharan sin verla. Entonces escuchó al duque de Saint-Brieuc que le decía en francés al mayordomo de la casa: ¿está todo arreglado? Sí, señor duque, todo está tal y como su señoría lo pidió. Muy bien. Ahora quiero saber cuáles son los planes de Lord Kynaston para los próximos días. El mayordomo dudó unos momentos antes de responder. Esta noche habrá una pequeña cena, aún no me dan ninguna indicación para la comida de mañana, pero el duque de Wellington vendrá hoy a cenar. Eso es lo que tengo entendido, indicó el duque de Saint-Brieuc. ¿Asistirán muchos invitados? No, su señoría, solo unas 20 personas según creo. Bien, dijo el duque. Gracias BV por su ayuda. Es por la bella Francia, señor. El duque no respondió y Alesia escuchó cómo salía de la habitación seguido por el mayordomo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la joven hizo un gesto de alivio y regresó a su lectura. A eso de las 5 de la tarde Lord Kynaston regresó al castillo. Una vez en sus habitaciones particulares, apenas se disponía a leer el cúmulo de papeles que lo esperaba sobre su escritorio, cuando Lady Lilian entró. Su aspecto era muy provocativo y él tenía la suficiente experiencia con las mujeres como para saber que había dedicado mucho tiempo a su arreglo. Se puso de pie mientras la mujer se acercaba y se sentó una vez más para decir: ¿cómo puedes darte cuenta? Estoy muy ocupado, Lilian. No demasiado para no poder hablar conmigo, Drogo. ¿Consideras necesario que hablemos? En realidad tenemos muy poco que decir. Yo sí tengo mucho que decir, mas no voy a reclamarte tu deslealtad al no comunicarme tus propósitos antes de anunciarlos en público. Para sorpresa de Lord Kynaston, ella habló de una manera agradable. Sin embargo, por la expresión de sus ojos supo que su amante hacía un gran esfuerzo por dominarse manteniendo la voz baja a propósito. Me alegro mucho de saberlo, respondió Lord Kynaston, y espero que seas amable con mi futura esposa. Tú sabes lo que pienso de ella sin necesidad de decírtelo, respondió Lady Lilian. Pero la esencia de mi pregunta, querido Drogo, es, ¿qué será de nosotros? Solo puedo darte las gracias por la felicidad que me brindaste, respondió Lord Kynaston sin titubeos.
Y espero que tengas el buen tacto de alejarte de aquí lo antes posible. Lady Lilian se sentó en una silla frente al escritorio antes de responder. Me parece que esa solución no es digna de ti, Drogo. Te quieres casar y lo entiendo, pues supongo que tendrás una buena razón para hacerlo. Aunque dudo que una chiquilla recién salida de la escuela pueda mantenerte interesado por mucho tiempo. Sin embargo, tú y yo significamos algo el uno para el otro y eso no puede borrarse con un anuncio periodístico o con un anillo de compromiso en el dedo de otra mujer. Lord Kingston contuvo la respiración. Enseguida habló con esa voz seca y austera que sus enemigos conocían muy bien. Si estás sugiriendo lo que yo creo, Lilian, mi respuesta es negativa. Definitivamente no. Si voy a casarme debo comportarme con propiedad y como corresponde a un caballero. Lady Lilian echó la cabeza hacia atrás y rió. Mi querido Drogo, ¿de veras supones que una existencia tan puritana te mantendrá feliz durante mucho tiempo? ¿Te has olvidado del fuego que nos producimos recíprocamente, de la pasión salvaje que nos hace olvidar a todo lo demás? Lord Kingston miró los papeles que tenía ante sí como para inspirarse antes de responder. Me parece que esta conversación es de pésimo gusto, Lilian. Acabo de anunciar mi compromiso y aunque sé que esto puede haberte tomado por sorpresa, tú sabes tan bien como yo que tienes muchos admiradores deseosos de estar a tu lado en Londres o en París y que dadas las circunstancias te sería imposible permanecer aquí. ¿Por qué? Preguntó Lady Lilian. ¿Temes que diga a tu bonita esposa cuál es la verdad acerca de nosotros? Después de todo, tendrá que aprender que tú no eres únicamente lo que aparentas, un hombre, eres también un atractivo, ardiente e irresistible amante. A propósito, Lady Lilian suavizó su voz al pronunciar la última palabra. No obstante, Lord Kingston insistió. Esta conversación no nos conducirá a ninguna parte, Lilian. Me gustaría que abandonaras el castillo a la brevedad posible. Los ojos de Lady Lilian se oscurecieron y él pensó que lo iba a agredir. Entonces, juntando las manos, ella exclamó. ¿Cómo puedes ser tan cruel y despiadado conmigo, Drogo? Si no te convengo como esposa lo acepto, pero me niego por completo a que me arrojes de tu vida de esta forma. Sin embargo, me temo que eso es algo que tiene que suceder, dijo Lord Kingston. Pero, ¿por qué? El matrimonio es una cosa y el amor otra muy diferente. ¿Tienes idea de lo mucho que vas a añorarme cuando ya no esté contigo? Me atrevería a decirte que podré sobrevivir, repuso Lord Kingston con sarcasmo. En cambio, sí te puedo afirmar que no podrás seguir aquí fungiendo como la anfitriona al mismo tiempo que la joven con la cual me voy a casar. Aléjala, exclamó Lady Lilian. Envíala de regreso a Londres. Tú puedes alcanzarla más tarde y mientras tanto seremos tan felices como lo fuimos antes de su llegada. Lord Kingston se puso de pie. Lo siento, Lilian, dijo él. Solo puedo insistir en que debes marcharte a más tardar el jueves. Lady Lilian también se incorporó y moviéndose lentamente como para que Drogo pudiera apreciar la gracia y sensualidad de su cuerpo, fue a pararse junto a él. ¿Y si me niego a marcharme, qué harás entonces? Preguntó con voz muy suave. Sería muy lamentable y podría provocar muchos comentarios, respondió Lord Kingston, pero me llevaría a Lady Charisse a París donde le encontraría una acompañante distinguida y respetable y trataría de pasar el mayor tiempo posible a su lado. ¿Y regresarías aquí conmigo? Él negó con la cabeza. Si piensas que yo haría eso estás en un error. Al regresar me alojaría con el duque de Wellington, quien siempre encontraría un lugar para mí en su castillo. Habló de una manera calmada y tranquila, mas había tal firmeza en sus palabras que Lady Lilian comprendió que había perdido la partida. Súbitamente se arrojó sobre él rodeándolo con los brazos y haciéndole bajar la cara. Yo te amo, oh Drogo, te amo. Gritó presionando su cuerpo contra el de Lord Kingston para que pudiera sentir su calor. Pero antes que lograra besarlo, Lord Kingston se quitó los brazos del cuello y la apartó. Compórtate, Lilian, dijo él. Ya te he dicho que te estoy agradecido por la felicidad que me has dado. No la empañes con una escena que resultaría desagradable para ambos. Por un momento Lady Lilian lo miró y a él le pareció que semejaba un animal salvaje a quien le acababan de arrebatar su presa. Luego,
Sin decir nada más la mujer salió de la habitación dando un portazo. Por un momento Lord Kynaston permaneció de pie donde ella lo había dejado. Después se sentó frente al escritorio y sintió que acababa de pasar por una experiencia nefasta, pero que sorprendentemente el techo no se había derrumbado sobre su cabeza. Por el momento se había escapado de las escenas dramáticas con las que a menudo habían terminado sus aventuras amorosas. Al diablo con todo esto, se dijo a sí mismo, ya es tiempo de que me case para no tener que soportar este tipo de situaciones otra vez. Al mismo tiempo no podía evitar suponer que Lilian se negara a obedecerlo y no abandonara el castillo a pesar de sus terminantes sugerencias. Al retirarse Lady Lilian estaba invadida de una ira tal que le distorsionaba el rostro y la hacía sentir como si 1000 puñales le estuvieran atravesando el pecho. Ella había estado tan segura de que Lord Kynaston iba a sucumbir ante sus insinuaciones que ahora casi no podía creer que él se hubiera comprometido con otra mujer apartándola a ella violentamente de su vida. Voy a matarlo, vociferó al tiempo que ascendía por la escalera. De pronto, cuando se disponía a entrar en su dormitorio, vio que Alesia salía del suyo. Esta había subido para arreglarse antes de la hora del té. Desde luego, esa no era una costumbre francesa. Sin embargo, estaba segura de que las damas inglesas huéspedes de Lord Kynaston lo exigirían. Al ver a Alesia, la ira de Lady Lilian aumentó y acercándose le dijo: «Deseo hablar con usted, Lady Charis». «Sí, por supuesto», respondió Alesia. La joven pensó que Lady Lilian le iba a pedir que la acompañara, pero la dama se metió en la habitación de ella, y así cuando Alesia la siguió, Lady Lilian dijo: «Supongo que es consciente de que al casarse con Drogo Kynaston me lo está robando. Yo pensaba que él iba a casarse conmigo y ahora se está comportando traidoramente». Alesia abrió los ojos, pero sintió miedo por la manera como Lady Lilian le estaba hablando y también por el odio que podía ver reflejado en los ojos de la mujer. «Siento mucho que esté usted tan molesta». «¿Molesta? ¿Usted qué esperaba?», inquirió Lady Lilian furiosa. «Su señoría ha sido mi amante desde principios de año. ¿Eso la sorprende? Pues siendo así, escuche la realidad y abandone por un momento su mundo juvenil de fantasía. Él me amaba, me pertenece y usted no tiene ningún derecho a arrebatármelo». La voz de Lilian, alterada por el despecho, sonó como un latigazo y Alesia se preguntó cómo actuaría Charis ante aquella situación. Sabía que si realmente ella estuviera enamorada de Lord Kynaston y anhelara casarse con él, los reclamos de esa mujer le hubieran resultado dolorosísimos. En realidad le habría gustado decirle a Lady Lilian que podía casarse con Lord Kynaston y que eso a ella no le hubiera molestado en lo más mínimo. Pero sabía que Lady Lilian era una mujer de mala entraña y ella, en memoria de sus padres, necesitaba guardar la compostura. Lady Lilian ciertamente no se estaba comportando como la hija de un duque. «Bueno, ¿y qué piensa hacer al respecto?», le preguntó Lady Lilian. «¿Qué espera usted que yo haga? Es obvio que a menos que sea una tonta debe negarse a casarse con él y decirle que se busque a alguien de su propia edad y no a una muchachita simplona y desabrida». Ella pareció escupir las últimas palabras y después de un momento Alesia dijo: «Yo lo siento, Lady Lilian. Por supuesto que hablaré con Lord Kynaston y le diré que si prefiere casarse con usted yo lo dejaré en libertad». Mientras hablaba pensó que aquello había sido hábil de su parte y se dio cuenta de que su respuesta había desconcertado a Lady Lilian, quien le gritó: «¿Por qué no regresa al lugar de donde vino? ¿Por qué ha venido a entrometerse en nuestras vidas y a convencer a Drogo de que se case con usted cuando él a menudo porfiaba que jamás se casaría? ¿Qué dominio ejerce usted sobre él? ¿Podría ser algún tipo de chantaje?». Las palabras brotaban hirientes de los labios de Lady Lilian y Alesia dio un paso hacia atrás como si temiera alguna agresión física. «Lo siento mucho», Lady Lilian repitió una vez más, «pero yo no creo poder ayudarla. Debe usted hablar con Lord Kynaston. Por mi parte le prometo hacer cualquier cosa que él me pida». Al terminar de hablar se dio vuelta, abrió la puerta de su habitación y salió al pasillo. Le pareció que Lady Lilian murmuraba algo pero no pudo entender qué decía. Lo único que Alesia deseaba era escapar, alejarse de una mujer de tan pocos escrúpulos y no volver a verla más. Sin embargo había logrado conservar la cabeza y se había comportado con más serenidad,
Como en realidad tenía miedo, corrió escaleras abajo. Al llegar al vestíbulo lo atravesó apresuradamente, pero antes que pudiera alcanzar la puerta del salón se tropezó con Lord Kingston. Este extendió las manos para sostenerla y cuando ella lo miró, la expresión de sus ojos reveló a él que algo la había perturbado. ¿Qué le ha sucedido?, preguntó Lord Kingston. ¿Ha pasado algo? Alesia estaba tan agitada que no pudo responderle y Lord Kingston, tomándola de la mano, la condujo hacia la habitación de la cual él acababa de salir. La muchacha no se resistió. Lo único que deseaba era borrar aquel sentimiento de disgusto que le provocara la actitud de Lady Lilian y además tenía miedo. Sin soltarle la mano Lord Kingston la llevó hasta el sofá y se sentó junto a ella. «Ahora dígame qué le ha ocurrido para que se sienta así», preguntó él con delicadeza. ¿Pudiera ser Lady Lilian quien la ha molestado? Como le era imposible hablar, ella asintió con la cabeza. «Lo siento mucho», dijo él. «Esa dama estaba furiosa conmigo cuando salió de aquí hace unos minutos. Supongo que tenía que descargar su ira en alguien y usted fue la primera persona que encontró. Lady Lilian quiere que usted se case con ella», logró decir Alesia con voz muy baja. «Lo sé», aceptó Lord Kingston. «Pero yo no pienso casarme con nadie que no sea usted». Alesia juntó los dedos y expresó con voz todavía alterada. «Lady Lilian asegura que sería mucho más adecuada para usted que yo y sin duda tiene razón». Alesia pensó que en realidad Lady Lilian resultaría una esposa mucho más idónea para Lord Kingston de lo que podía serlo alguien como Charis, su prima, tanto como ella creía en el amor. «Me pregunto si podré explicarle esto», habló Lord Kingston con voz tan suave que lo hizo aparecer mucho menos imponente de lo que regularmente era. «¿Explicar qué cosa?», preguntó Alesia. «La diferencia entre las mujeres que hay en la vida de un hombre», respondió Lord Kingston. A pesar de lo que estaba sintiendo, aquello le pareció interesante. Así que lo miró por un momento para de inmediato bajar la vista. Él continuó. «La primera mujer a la que quiere un hombre es a su madre y si ésta es buena y digna produce en él un deseo por encontrar a alguien similar para esposa. Una mujer que no solo sea amable, gentil y comprensiva, sino también una guía y una inspiración y que haga brotar lo mejor que hay en él». Alesia lo volvió a mirar porque aquello le pareció como una descripción de su propia madre. Aunque ella no habló, él supo que lo estaba escuchando con atención. «Después, cuando el hombre crece», continuó Lord Kingston, «hay mujeres que se involucran en su vida a las cuales solo se les admira por su belleza y encanto especial. Sin embargo, representan solo algo pasajero y el hombre no tiene ninguna intención de vivir con ellas de una manera permanente». Alesia apartó su rostro un poco y al darse cuenta de que ella se mostraba sorprendida, él continuó con extrema delicadeza. «Esas mujeres son como flores, preciosas cuando se abren, pero cuando mueren uno las rechaza porque ya no son atractivas». «Quizá ellas no deseen ser rechazadas», murmuró Alesia. «En algunos casos eso es inevitable», respondió Lord Kingston. «Al mismo tiempo, cuando una mujer ya es mayor y quizá viuda, no hay razón por la cual no pueda disfrutar de un intervalo en su vida que en realidad no desea prolongar por más tiempo de lo que el hombre con quien lo está compartiendo desea hacerlo. ¿Y eso no está mal?». «En realidad no», respondió Lord Kingston. «La vida es muy breve y si las personas pueden encontrar la dicha aunque sea por etapas efímeras entonces deben sentirse agradecidas. Los hombres y las mujeres fueron creados para atraerse mutuamente, pero también anhelan otros intereses y objetivos además de gozar del amor». Hubo un silencio que Alesia rompió al preguntar. «Yo pretendo entender». «No tiene por qué hacerlo», señaló Lord Kingston. «Y yo aún no he terminado». Lo miró interrogante y él prosiguió diciendo. «Además de su madre y de las mujeres que le dan placer, un hombre siempre está buscando a aquella chica que desee por esposa y madre de sus hijos. Siendo joven e idealista abriga la certeza de que la va a encontrar y a pesar de las desilusiones prosigue en su búsqueda». «¿Y cuando la encuentra?», preguntó Alesia. «Entonces deciden casarse y como en los cuentos viven felices por siempre». En la voz de Lord Kingston había un ligero toque de cinismo pero Alesia no lo percibió y dijo. «Creo entender, pero dado que ella lo ama quizá mi lord pudiera ser feliz con Lady Lilian».
¿En verdad supone usted que ella pudiera ser la madre adecuada para el hijo que yo anhelo para que me herede algún día? Mientras Kiniston hablaba, Alesia recordó el rostro de Lady Lilian, desfigurado por la ira, y después la recordó coqueteando con el duque de Saint-Brieuc tal como lo había hecho a la hora de la comida. Con tales comportamientos, no podía imaginársela sosteniendo a un bebé entre sus brazos ni dándole a este la ternura que Lord Kiniston había recibido de su madre. Lo comprendo ahora, declaró ella después de un momento. Y gracias por explicármelo. Lo que pretendo, dijo Lord Kiniston, es que usted no se moleste por Lady Lilian. Espero que ella se marche lo antes posible. Supongo que deseará permanecer para la cena que usted ofrecerá al duque de Wellington. ¿Cómo sabe eso? Por casualidad escuché al mayordomo cuando se lo comentaba al duque de Saint-Brieuc. Por un momento Lord Kiniston frunció el ceño como si resintiera la idea de aquellos chismes. De inmediato observó: la servidumbre siempre hablará más de la cuenta y no hay nada que pueda evitarlo. Pero ahora Charis debe venir a tomar una muy inglesa taza de té. Alesia sonrió. Debo admitir que si no lo hiciera lo extrañaría mucho. Muy bien, dijo Lord Kiniston. Entonces vayamos a reunirnos con los demás, quienes de seguro están ya conversando alrededor de la tetera. La manera de decirlo hizo reír a Alesia. Cuando ambos se pusieron de pie y se encaminaron hacia la puerta, a la muchacha le pareció que aquella conversación había sido muy extraña para haberla tenido con un hombre que acababa de anunciar su compromiso con ella y que hasta el momento le había parecido temible. Quizá pueda ser agradable cuando se lo propone, pensó ella mientras caminaba a su lado por el pasillo. Y cuando Lord Kiniston abrió la puerta del salón, instintivamente ella se le acercó un poco como si necesitara de su protección. Él pareció comprender. Todo está bien, dijo con voz baja. Yo cuidaré de usted y le prometo que no tiene nada que temer. Toda esta gente está envidiosa porque no tiene su hermosura ni su fortuna. Se expresó en un tono de ironía y mientras abría la puerta vio como Alesia sonreía.